Eh, bueno, bienvenidos hoy nuevamente miércoles a La Sazón de los Creadores, nuestra edición número 42. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, Juan Monroy, eh, una persona muy joven, muy activa y muy creativa, con quien vamos a hablar de esos procesos de creación y específicamente de lo que está haciendo en este momento. Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz, feliz. Siempre me gusta ver estos espacios. Entonces participar es aún más interesante. Ok, bueno, Juan, cuéntame una cosa, cuéntanos a Ujú. todos, ¿cuándo empezó el flechazo, el amor hacia las artes y específicamente hacia la actuación y a la dirección? Porque hago un pequeño paréntesis, Juan es actor, es director, estudió en la Charlotte y en la Casa del Teatro Nacional. Sí, Entonces, cuéntanos, ¿sabes, tienes identificado ese momento en el cual tuviste el flechazo, eh, cuando se te ocurrió que dijiste voy a ser sí, sí. actor, director? Cuéntanos. Sí, yo creo que son flechazos distintos, pero que para mí nunca han sido cosas separadas. O sea, para mí, o sea, yo no sabía hasta que entré a estudiar la carrera, cuando entré a estudiar la carrera, que uno no podía escribir, dirigir, producir, actuar con un solo título. Yo no lo tenía claro. Entonces, para mí eso siempre fue lo mismo. Yo recuerdo vividamente que cuando estaba muy pequeño me gustaban mucho ver pelis, obviamente, y recuerdo mucho empezar a ver, porque el mejor amigo de mi mamá vivió en Europa mucho tiempo, entonces él empezó a traerme pelis de Almodóvar muy, muy joven, pelis francesas, bueno, como muchas cosas que para mí eran muy extrañas, como pues en ese momento yo era muy chiquito y en mi familia todas las personas son mucho mayores que yo, entonces yo era como el más chiquito de la familia, entonces me empezaron a traer como todas esas cosas y yo dije, no, pues yo quiero hacer esto y yo me inventaba historias y las actuaba o si me pasaba algo en el colegio, yo lo que le hacía a mi mamá no era contárselo, sino que le hacía una representación de alguna forma de eso. Y ya cuando entré a la Charlotte fue que me empecé a dar cuenta, pues que yo en mi cabeza cuando era muy chiquito, yo de nuevo repito, estaba muy, muy pequeño, pensé que todo eso era la misma cosa. O sea, que el que escribía era el que dirigía y era el que actuaba y era el que todo. Entonces, cuando entré a la Charlotte, nos empezaron a dejar ejercicios y yo empecé a dirigirlos instintivamente y luego ya pues llegaba la profesora y decía como, no, es que la que lo dirige es interdisciplinar. Gracias, Marta. Yo empecé a dirigir los ejercicios o dirigía las escenas o se me ocurrían escenas y las dirigía y ahí fue que me di cuenta que, bueno, no es lo, o sea, no es lo mismo, pero puedo hacer parte de todos esos ámbitos, eh, pues en el quehacer teatral y en el quehacer artístico. Ok, ven, perdóname un segundo porque creo que de pronto mi señal está teniendo como falla. Sí, Dime tú, bueno, están Martín Crow y está Marta Lucía Leal, están acá. Cuéntenos cómo nos están viendo, si mi señal está fraccionada, puede ser como con delay. ¿Tú me estás viendo bien? yo te estoy viendo bien, sí. Ok, se ve bien y se oye bien, dice Listo. Marta Lucía Leal. Ok, perfecto. Entonces, en ese momento, volviendo al tema, cuando Sí, estabas, cuando eras un niño, tú en vez de contarle las cosas a tu mamá, se las representabas y un día decidiste que quiero estudiar teatro, quiero entrar a la Charlotte.
vea, Martín Cro dice que la de Juan está bien y la mía está distorsionada. Voy a cambiar mi fuente de señal para ver. Bueno, Martín, cuéntame si ya mejora la mía. Eh, Ahora, pues, mientras vamos avanzando, ya cambié la señal. Ujú. Eh, bueno, entonces empezaste ahí y decidiste entrar a la Charlotte. ¿Cuál fue la reacción de tu madre cuando le dijiste que quiero entrar a la Charlotte? Pues ¿O fue eso ella la de la fue, no, 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 yo hacía como en el grupo del teatro del colegio, hacía cosas y una vez en la Charlotte abrieron una convocatoria para ganarse una beca. Y yo insistía porque pues era costoso, era costoso. Entonces yo insistía, y yo por favor, pero métame a estudiar actuación, pero no sé qué, pero... Y no, y no, y no, y no, o sea, no, o sea, me dijeron, no, vaya, juegue basquetbol, vaya, estudie pintura, vaya, haga otras cosas que le sirvan más, ¿no? algo Eh, serio? sí, algo serio. Y yo fui muy necio y me inscribí en la convocatoria para la beca. eh, y un día llego del colegio, un viernes, me acuerdo, y me ve mi mamá como muy emocionada y que me dice, usted se acabó de ganar una beca. Y yo ya ni me acordaba que yo había mandado eso, que me parece un muy buen tip para cuando uno manda una convocatoria, no acordarse ya. Yo me olvido, la mando y ya no me acuerdo. Em, y me dijo, usted se ganó, que mañana tiene que ir a hacer una audición para una beca. Y yo, pero una audición de qué, yo qué voy a decir, yo qué voy a hacer, pues yo no tenía ni idea, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba. Yo veía muchos videos como de, pues lo que se encuentra en internet, como teoría actoral muy gringa, como muy esta vaina de Stanislavski, de Meisner, bueno, como esas técnicas muy gringas. Y me dijeron como no, todo ropa negra, entonces tocó ir a comprar toda la ropa negra porque yo no tenía nada. Y me fueron a hacer la audición. eh, y yo hice la audición ese día, una audición claramente muy, muy sencilla, como de bases, como de saber cómo pararse, saber ubicarse en el espacio. Era sobre todo eso, no como una audición de un personaje ni de pues sí, una actuación un poco más compleja. Y me dijeron ese día, como no, pues quédese, su grupo es tal, vaya a tal salón. Y yo, además, era muy, muy tímido, muy ¿Cuántos años tímido. tenías? Tenía 12 años, 12 años tal vez, 11 o 12 años. Y todos mis compañeros eran mucho más grandes que yo. Todos tenían 15, 16, 17, 20. Lo que pasa es que, claro, yo me veo un poquito más viejo de lo que soy, pero sí, me soltaron y me botaron ahí. Yo decía, güey, pucha, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo así que velocidad? Aparte llegué como 2 fines de semana después de que había empezado el programa. Entonces todos se conocían, todos ya habían visto las bases, todos. Yo no sabía nada, o sea, y me tocó montarme como en un tren que ya estaba andando, muy rápido además. Em, pero sí, eso fue más o menos como pasó y yo agradezco un montón mi experiencia ahí y la adoré y la gocé y fue muy bueno porque además no o sea, había jóvenes y niños, pero no era un taller infantil, sino era un taller de técnica actoral para niños y jóvenes y creo que de alguna manera u otra eso me abrió mucho la mente para empezar a crear. Claro, es un momento de esos que se llaman, pues se dicen los parteaguas, Mm. en los que uno toma una decisión y es algo definitivo para la vida de uno. Claro, bueno, y luego terminas de estudiar en el colegio y Sí, tienes la decisión de estudiar en Teatro Nacional, en la Casa del Teatro sí, Nacional. ¿Qué te sí, es, dijeron tus padres? ¿Qué te dijeron? Estudia algo serio, sea médico, sea abogado, ¿o qué? pues yo creo que lo que pasa es que, no sé cómo decir, yo creo que al principio sí hubo como esa preocupación, como de, bueno, estudié otra cosa y también estudia eso, pero lo que
o sea, desde mi punto de vista, es muy difícil hacer muchas cosas y dedicarse a la creación. Porque a mí cuando me consume una obra, un personaje o lo que sea, me consume todo el tiempo. O sea, yo todo el tiempo estoy echando cabeza de qué puedo hacer mejor, cómo puedo cambiar, cómo puedo... Entonces al principio yo creo que vimos alternativas y claramente a uno siempre le dicen como, estudia comunicación social o que además no tiene nada que ver. Pero no, yo creo que se lo tomaron muy bien. Muchas veces me dijeron muchas otras personas, como métase a la SAB o métase a la de Antioquia, y yo vi como el pensum y mis posibilidades, y me interesó ir a audicionar a la Casa del Teatro, y esa vez fui a esa audición, fue una audición en diciembre además, como el 13 de diciembre, y era ya 13 de enero y a mí no me habían dicho si yo había pasado, entonces yo estaba como con el Cristo en la boca, a qué me voy a dedicar, me va a tocar meterme en un call center, o sea, yo no sabía qué iba a hacer de mí, pero me respondieron, Ya había y sí, pues empezado Rappi, por ejemplo, otra sí, alternativa. claro, iba a comprar la moto o el carrito Bonais, sí, sí. Bueno, empieza este proceso eh, y bueno, tengo que decirlo que nos conocemos gracias a un proceso de una obra que es de la cual tienen detrás parte de él. Eh, y me sorprende mucho desde que te conocí, Juan, y es de que estás metido en el proceso de formación en la casa del teatro, empiezas, creas, creas el grupo de teatro y empiezas a escribir y empiezas a montar obras. Esta ya es tu segunda obra, Sí, ¿cierto? esta es la segunda. Ok, cuéntame de eso. Tú empiezas y cómo surge esa etapa de creación en que vas Ujú. apoyándote y cómo vas cogiendo todo ese conocimiento que vas adquiriendo y aplicándolo. Sí, bueno, pues en realidad yo creo que la compañía, y yo se lo dije a Marta, eso fue culpa de Marta, porque eso fue culpa de Marta, porque después de una retroalimentación en una muestra en la que Marta Leal era la directora, nos fue como un culo, o sea, nos fue muy mal, y Marta nos dijo, o sea, dijo así como en general, es que ustedes son artistas que están por debajo del promedio. Yo dije, pues pucha, ¿y yo qué hago para estar por encima del promedio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo mover? ¿Qué debo aprender? Oh, por Dios, fue culpa de Marta. Y yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? O sea, yo no me puedo quedar, pues, no sé, esperando al siguiente semestre a ver qué me enseñan o a que me gradúe, a ver qué, o sea, cómo subo mi nivel. Entonces me acuerdo que nos reunimos unos amigos y yo, entre esos Juana Cruz, nuestra productora ejecutiva y cofundadora, en un restaurante La 45, y yo les dije, oiga, hagamos una compañía, inventémonos una obra o qué hacemos, y todos claramente, pues no me apoyaron tanto con la idea, como no, ¿cómo nos vamos a montar a hacer una compañía y con qué plata? Para todos eso se necesita plata. Yo dije, no, juepucha. Entonces, al mismo tiempo que yo estaba en eso con Marta, empecé a trabajar con Víctor Quesada en Cursi y Cursi. sí, en Cursi, y le dije a Víctor, fueron casi 60 funciones de Cursi, entonces claro, cuando eso se iba a acabar, yo dije, ¿cómo y ahora yo qué voy a hacer? O sea, ya me había acostumbrado a ese ritmo, ya me había acostumbrado a que trabajaba en función por la noche, todos los jueves, los viernes, los sábados, que hacía función, que tenía ensayos, y para mí iba a ser difícil como volver a bajar el ritmo y volver a adaptarme a eso. Entonces le dije a Víctor, ¿qué hago? No sé qué. Me dijo, no, pues monte una obra. Usted no ha querido como montar una obra o su compañía o... Y dije, bueno, pues puede ser por ese lado. Tenía un Y ahí par empezó Amor Mío. y fue amor Y ahí, mío, sí. ok,
¿Cómo surge la idea? Contame. Uy, jue madre. Pues Amor Mío empieza porque esto también, si lo ve Pablo Caicedo, que era nuestro profesor de escritura, a mí me fascinaba escribir, pero yo escribía pues en las clases. Entonces él nos ponía tareas, escriba una escena que solo sea una acotación. Entonces va, bueno, yo hacía la tarea. Escriba una escena que no tenga acotaciones. Entonces yo tenía varias escenas, como por decirlo, sueltas, y empezamos a hablar de Rayuela y como del concepto de Rayuela, y Amor Mío es una obra en la que el público escoge el orden en el que sucede. Entonces, claro, yo dije como, bueno, y si yo cojo estas escenas y las pego como con mucho cuidado, tenía tres, y Amor Mío tiene 10 escenas, un epílogo y un prólogo. Entonces digo, como bueno, y planteo el dispositivo. Yo en ese momento no entendía. Ahora sé que eso se llama el dispositivo teatral y planteo que el dispositivo teatral es que el público escoge a través de la música qué escena quiere ver. Y un día iba en un carro y por azar de la vida me salió una canción que se llamaba Amor Mío de Mina, una italiana maravillosa, una artista italiana maravillosa. Y yo dije, me acuerdo que le escribí a una amiga en ese momento, le escribí como, marica, la obra se tiene que llamar Amor Mío, claro. Y dije, y toda la música de Mina es la que empieza a mover la obra. Yo no soy italiano, no tengo ni la menor idea, pero entonces ya tenía, digamos, esas tres escenas. Luego hice una escaleta como de la obra, en sí lo que pasa en la obra es como la vida de una pareja, como con sus altos y sus bajos. Muchas situaciones graciosas, dramáticas, trágicas incluso. Entonces lo que yo agarré hice una escaleta como de lo que sucedía en la obra y escuchaba canciones de Mina y decía como no, esta no me gusta o esta es muy así o escuchaba una y uy, listo. Y entonces escuchaba la canción y me remitía a una escena de la infancia. Entonces esa música me llevó a escribir lo que fue la escena uno que es la escena en cuando ellos están chiquitos y se conocen, y al final lo hablamos con una amiga que sí habla italiano y nos decía como, no, todas las canciones les pega perfecto. La de se divorcian en la obra y yo escuché la canción y dije, no, esta canción es perfecta. Yo no sabía ni qué decía, pero yo escuché esa canción y a mí me suscitó esas cosas. Y pues se quedó y terminamos usando la música, esa música en Amor Mío, pero básicamente fue como una exploración sobre cuando uno sobrepiensa las situaciones, como las situaciones con las personas, como el what if que dicen en la actuación. Entonces yo cogí como un pequeñísimo romance que tuve en mi corta vida, en mi juventud, y dije como, bueno, de repente si yo cojo todas estas cosas como un poco, no es una autoficción, pero un poco desde esa lógica, yo empecé como a coger cartas de mi adolescencia, cartas que yo mandaba, poemas que escribía, y todo eso fue un poco como capita por capita creando lo que fue Amor Mío, y, y salió de ahí. Y luego la farsa fue porque, de nuevo, gracias a Pablo, a Pablo Caicedo, nos dejó un ejercicio, como creo que era un ejercicio de cartoon, no, de Sanchis Sinister. Y yo escribí una escena de unas señoras que querían matar al marido de una y descubrían que yo lo había matado a la secretaria. Era una escena de 3 páginas y las llevamos a una lectura dramática en clase y Pablo me dijo, esto está muy divertido. Pablo me dijo, está muy divertido. Además, porque ahí me metí a dirigir la escena, entonces, claro, yo la dirigía como en un tono muy alto, en farsa, que ya después descubrimos que eso era farsa. Entonces, claro, era una situación muy divertida ver cómo estas dos viejas planeaban ejecutar al esposo de uno y se daban cuenta de que ya alguien más lo había matado y eso era muy frustrante para ellas y bueno, como que habría un montón de puertas ahí maravillosas. Entonces sí, le dije a Pablo ese día cuando se acabó la clase, y yo de aquí qué, ¿para dónde? O sea, si yo quiero hacer de esto una obra, ¿para dónde me muevo? Porque aquí yo ya la conté toda. Yo ya conté que las señoras que quieren matar al marido, que hay una secretaria, y él me dijo, pues eché de para atrás. Y ahí
es que se construye toda esta lógica y llega personajes como la madre, como el santo, el macho nunca iba a aparecer en escena, pero al final yo decidí que sí, entonces aparece el macho, aparece que El Lupita, narrador, ¿sí? Lo escuché. el narrador, El narrador, ¿sí? el juez, que en un momento yo decía, la obra cambió mucho en muchos aspectos durante el montaje, pero antes eso era un dios porque yo sentía que tenía que haber algo omnipresente que hablase durante la obra, que diera un punto de vista distinto, iba a ser Dios, y luego decidimos y la obra se iba a desarrollar en un espacio completamente distinto. Y después o sea, de que hubo como una ruptura tremenda en la producción, como de que no vamos a hacer esto así, ni en esta sala, ni con este director, ni con estos actores, ni con de- eh, nos sentamos con Juan a hablar y yo, yo soy chismoso, entonces yo escuchaba mucho de lo que me hablaba en ese momento Catalina o Juana o Marta y contaban como situaciones muy, muy desagradables que vivieron con los hombres y que de alguna manera yo no tengo la mejor relación con los hombres en general. O sea, me cuesta mucho porque toda mi familia es un matriarcado y me criaron solo mujeres. Entonces hay muchas cosas que yo no entiendo de las dinámicas de los hombres y que en esta obra un poco me río de eso. Me río de eso y me río de esas dinámicas. Entonces, esta obra que van a ver y que vio la gente en agosto en la primera temporada es el resultado de quitarle los filtros a esa escena de 3 páginas de hace no sé cuántos años. Entonces, sí, eso. Así fue que básicamente empezó la farsa y pues metiéndole el elemento. Yo hablo un montón, Andrés, yo dije. Metiéndole el elemento musical, que es divino, que tenemos unas cantantes muy virtuosas, que además las canciones todas pegan buenísimo, o sea, con la situación, con la historia, porque me gustan mucho los musicales, y esto también es una opinión que compartí con Marta en un momento, pero detesto cuando los musicales me empiezan a explicar en la música qué es lo que está pasando. Lo detesto, lo detesto. Entonces, claro, yo, después de Amor Mío, que es una obra un poco basada en Bergman, un poco basada en Cortázar, como muy sobria, muy calmada, yo quería probar otra cosa. Entonces dije, como no, yo voy a hacer un musical, pero lo voy a hacer bajo mis reglas, como yo lo quiero hacer. Y fuimos descubriendo junto al equipo maravilloso que conforma todo esto es una farsa, que reescribimos algunas reglitas, que nos saltamos otras, que hicimos unas nuevas, y es delicioso montarla, es delicioso pasarla. Yo la he visto 12.000 veces y siempre me río con las mismas cosas. Entonces, sí, básicamente, o sea, como reuniendo toda la historia de la higuera, va por ahí. Bueno, que quepa acá el comercial. Todo esto es una farsa. Se va a presentar mañana, 8 de mayo, en Galería Castro del Parque de la 93 y el 15 de mayo, o sea, del jueves 15 de mayo, también allá en Galería Café Libro, donde pueden encontrar las entradas. La pueden encontrar aquí en el link de la higuera, en la biografía, o nos pueden escribir a arroba la higuera arte o en la página de galeriacafelibro.com. Ahí encuentran las boletas. Perfecto. Bueno, y yo te digo otra cosa. Yo creo que además de ustedes que están adentro en el montaje, yo creo que yo soy la persona que más la ha visto Sí, después de ustedes. sí, Eh, definitivamente. bueno, hay una cosa, Juan, que me parece fascinante. Me parece fascinante el proceso tuyo. Eh, Nuevamente repito, y ya lo dijiste tú pareces mayor de lo que realmente eres. O sea, Juan tiene 13 años. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 20. Tiene, Juan tiene 20 años. Acabas de graduarte de Sí. la Casa del Teatro. A mí me parece
fascinante, me parece increíble eso que haces tú, ese proceso que has ido desarrollando. Y es que estás en medio de un proceso formativo, pero a la vez estás creando y al crear estás aprendiendo los conceptos, las reglas, las cosas. O sea, muchas veces estás creando cosas que ni siquiera sabías que estaban ahí. ¿Cierto? No. ¿Cómo es ese proceso? Sí, muchos podrían decir que es un acto irresponsable. A mí me parece que es un acto de una gran valentía y es un acto que todos tenemos que mirar y apoyar. ¿Cómo te sientes tú nadando en esas aguas y qué sucede? Pues durante el proceso en la escuela fue muy complejo, fue muy complejo porque además yo creo que uno está en un proceso de formación, pero también de deformación. Entonces, como que en qué punto yo me deformo lo suficiente o no me dejo deformar. Es lo que yo pienso. Pero por supuesto que durante la escuela hubo un montón de polémicas porque es que usted ya se cree actor o es que usted ya se cree director o es que usted ya se cree escritor y yo no me creía nada, pero yo tenía muchas ganas de hacer esas obras. Yo de verdad que nunca he hecho dos, pero ninguna de las dos obras que he hecho las he hecho por capricho. Era porque yo sentía una necesidad de decir unas cosas y también sentía que en la escuela, que igual me parece completamente normal, no podía hacer lo que yo quería. Entonces yo dije, bueno, pues si aquí no puedo actuar el personaje que yo quiero, no puedo hacer la obra que yo quiera, como yo quiera, con la estética que yo quiera, poniendo la música que yo quiera, pues yo voy a, que en realidad es muy por donde lo dices tú, Andrés, voy a acompañar mi proceso formativo por este proceso creativo, porque definitivamente es así. Yo muchas veces aprendí cosas en la escuela que tuve que desaprender en el hacer. O sea, a mí me decían un jurgo de cosas y ya haciendo yo decía, no, a mí no me sirve esto, no me sirve, no me sirve y en mis primeros semestres me insistían mucho como en esa cuestión de el personaje tiene que estar todo el tiempo ahí en la pata y yo decía, güey puta, pero no puedo, o sea, yo no puedo ser Hamlet y si tengo que entrar la silla, la entro como Hamlet. Decía como, no, para mí esto no es lógico y si tengo que bajar la tela, o sea, no, yo no puedo estar metido en esa cabeza todo el tiempo. Entonces, gracias seguramente sí a Marta, a otros maestros como Bernardo, bueno, como Daniel, como varios maestros en la carrera, entendí que al menos el quehacer escénico en un país como Colombia conlleva muchas cosas. A uno le toca hacer muchas cosas. Entonces, para mí no tenía sentido que si entonces yo como actor del método, porque enseñaban como esa cosa del método, tengo que estar todo el tiempo como mi personaje, si 7 minutos antes tenía que estar en la taquilla recibiendo lo de las boletas o arreglando un problema de producción. O sea, para mí, al menos en este país, eso no funciona así. Sí, aquí uno, y eso tiene asistente de dirección, pero aquí que el stage manager, que el productor ejecutivo, que todo eso no existe. Entonces, a mí me parece, y yo disfruté mucho de la carrera, pero creo que disfruté mucho de la carrera porque estaba haciendo cosas al mismo tiempo que estaba en ese proceso de formación. Entonces sí, era muy complejo porque los profesores de nuevo sí eran varios, eran muy incisivos, como en que es que usted hasta que no se gradúe no es actor. Entonces yo decía, bueno, pero si yo no me concibo en este momento como actor, ¿cómo me paro en el escenario? ¿Me paro como qué? ¿Como qué soy? ¿Qué soy? ¿No soy suficiente? O bueno, le empiezan a pasar a uno muchas cosas por la cabeza, pero definitivamente es un proceso de aprender y desaprender. Aprendí muchas cosas en la creación que no aprendí en la escuela y aprendí varias cosas en la escuela que desaprendí durante la creación. Y mira qué tan especial es el cierre con 12 tumbas, que es tu obra de grado, que después
se presenta en la Casa del Teatro Nacional dentro de la programación normal, ¿cierto? Sí, Y sí. ahí también con Juana y con otros compañeros de la carrera. Bueno, Juan, cuéntame cómo es ese proceso creativo que tú generas. Por ejemplo, empecemos por la escritura. Llega una idea, quiero contar esto, tengo la necesidad Ujú. vital de decir esto y tienes unas rutinas, qué tiempo dedicas en las noches, en el día, cuando sea, haces notas en papelitos, ¿cómo haces? ¿Cómo es ese proceso? Pues pucha, pues es que yo creo que empiezo a escribir porque quiero dirigir. Entonces, claro, yo empecé, aunque toda la vida yo he escrito cosas, pero yo nunca pensé que yo iba a tener que escribir obras ni nada de eso. Em, Porque yo ya no tanto, porque no tengo tanto tiempo, pero sí leo y leía un montón. Yo empecé a leer muy chiquito, es decir, 2 años, 2 años, 2 años y medio creo que tenía cuando yo empecé a leer. Entonces, yo A empiezo. los 2 años y medio, a los 2 años y medio empezaste a leer Stanislavski. Y, No, no, yo leía cuentos, bueno, fábulas y todo eso, y luego yo las adaptaba como a mí se me diera la gana. Entonces, yo empecé como con la narración oral que le dice. Entonces, yo leía un libro y mis compañeros en el jardín o estos no sabían leer, entonces yo se los contaba. Pero entonces yo no les contaba que la Bella Durmiente la besaba a un príncipe y se despertaba, sino que yo decía que ella se quedaba así para siempre. Y fin. Entonces, esa era mi versión. Porque, y ellos no me podían refutar porque no sabían leer. Entonces, en el colegio escribía mucho cuento corto, me fascina leer cuento corto, poesía, bueno, como lo que en esos ejercicios de nuevo del colegio. Y Amor Mío empezó así como más o menos conté. Y ahora que me estoy dando cuenta de que me gusta dirigir lo que yo escribo y que me gusta escribir para dirigirlo yo, porque además creo que soy, no sé si decir envidioso con lo que escribo, pero sí escribo cosas que solo yo entiendo ¿envidioso con qué? con lo que escribo, Ok. porque a veces escribo, o sea, a veces yo digo no voy a escribir esa acotación porque yo ya sé ahí qué quiero que pase, entonces yo no voy a escribir la acotación porque la acotación ya está en mi cabeza. Pero copiándome un poco de usted, porque se lo vi, lo que hago general ahora, en este momento estoy escribiendo 2 obras al mismo tiempo, turnándolas, es hacer la escaleta, porque además la escaleta, yo digo que aparece la idea, bueno, voy a volverme un poquito, aparece la idea o el concepto que puede llegar, al menos para mí llega como de N mil formas, puede llegar por música o por una imagen, o bueno, o sea, de verdad, llega, o por un nombre, a veces, una obra que estoy escribiendo, llegó porque vi el nombre de una prédica cristiana. Y yo dije, ese nombre está del putas, pero uno de qué, o sea, de qué va a tratar esa obra. Y empecé yo a echar, y echaba cabeza, y echaba cabeza. Entonces me encontré con un libro de Oscar Wilde, y en el que habla sobre el deseo. Entonces dije, como listo, entonces voy a empezar con esta cita. Y el nombre ya me ayuda a mí a estructurar como el tono de la historia, el lenguaje en el que quiero que esté escrita la obra, el universo, la luz, el color. Yo pienso, además, porque la mayoría del tiempo me encargo de todo en la compañía, menos de la producción con mi magnífica productora y mis magníficos actores. eh, pero a mí me gusta hacer el arte, a mí me gusta diseñar el espacio, a mí me gusta escoger el sonido. Entonces empieza desde ahí con esta obra que estoy escribiendo, empieza desde escuchar ese nombre como tan potente para mí, desarrollo el concepto
¿Se puede saber Disculpa. cuál es el nombre o todavía no? Sí, 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 el nombre se llama La parábola del tronco torcido, que Ok. no se llamaba así la prédica, sino se llamaba como la hermandad del tronco torcido. Pero entonces yo me voy a esto de lo que hablaba White sobre el deseo y la tentación y todas estas cosas. Entonces yo decidí cambiarlo a la parábola del tronco torcido, que además es muy distinto a la farsa de amor mío y porque uno siempre se echa como unos viajes distintos. Y yo digo que yo escribo cuando tengo tiempo para escribir, como cuando no sé que no tengo que estrenar la obra en tanto tiempo, porque no sé, la mandé a concurso o lo que sea, de nuevo desde esta lógica en la que yo escribo para montar la obra. O sea, me cuesta y me costaría mucho como escribir y dejar el proyecto, como dicen en errores del guión que no se pueden cometer, dejarlo por allá el draft, dejar por allá el draft y recogerlo muchos años después porque no podría. Yo soy ansioso. Entonces Los yo, proyectos zombies. sí, sí. Uno no sabe si están vivos, muertos. Sí, no, no, yo no podría. O sea, yo sé, listo, vamos a hacer el proyecto, está bien, voy a terminar de escribir. Porque me dan ganas, además de contar esas historias. Entonces, con este proyecto, estoy haciendo algo que aprendí en la pintura, que me parece muy bueno y que me parece también interesante compartirlo, que es que escribo, no ansioso, no. Eh, ya está por terminarse la obra, ya yo sé la escaleta, ya sé cómo quiero que termine, ya como que decanté toda la idea en una estructura muy organizada, pero entonces estoy escribiendo, porque antes escribía como a toda mecha, y así se iba y así se fue la tarea, el ensayo, la obra, lo que fue. Yo escribía porque además sentía que funcionaba muy bien, pero entonces ahora me alejo de la obra un poco, porque lo aprendí en la pintura y me parece buenísimo aplicarlo para la escritura, que es, voy a escribir esta escena hoy, mañana en la mañana vuelvo y la leo, la reviso. Ah, claro, es que de repente me doy cuenta, ¿no? Como estaba cansadísimo, yo por qué escribí esta estupidez, o eso suena súper redundante, y así lo voy haciendo. Entonces, de alguna manera lo puedo hacer con calma, con la calma de que ya tengo la estructura de la obra, no tengo que pensar en cómo la voy a acabar, o qué voy a hacer, o qué le meto, qué le saco, sino que ya sé cuál es la estructura, ya sé por qué puntos pasar, pero me doy el tiempo de escribir, dejar, alejarme de la obra, porque es lo mismo cuando uno pinta, uno se queda ciego, uno ya no ve la sombra, uno no ve la luz, uno no ve, sino que uno quiere seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces yo la dejo descansar, al otro día me despierto, me tomo un café o desayuno, la leo, le pido a alguien que la lea en voz alta, como los fragmentos, que suele ser Juana además. Em, y digo como, ah, claro, sí. Y de repente Juana me comparte sus ideas o sus opiniones, pero me está gustando esta forma de trabajar un poco más tranquila, porque además siento que todo el tiempo se me están ocurriendo cosas. Entonces tengo 17.800 notas en el celular con obra de no sé qué, se va a llamar así, pasa en una ventana, punto. Y hoy ya no me acuerdo de qué quiero que pase en la ventana. No tengo ni idea a qué me refiero. Seguramente es porque no vale la pena ponerlo en escena o ponerlo en el papel. Pero sí, me pasa todo el tiempo. O sea, tengo de verdad notas como desde de verdad que tengo el celular como del 2020 al 2019 y voy corriendo como, ah, no. Entonces mejor quiero escribir. Antes quería escribir primero, no sé, otra obra y ahora quiero hacer primero el tronco porque empiezo, yo no sé si suena místico o holístico o lo que sea, pero yo siento que el universo se pone como le empieza a dar a uno como material, o al menos uno se sugestiona como para que ese material llegue. Entonces yo empiezo a ver imágenes, empiezo a ver pelis, o me vi una peli buenísima que se llama La tragedia de Macbeth, de uno de los hermanos Coen. Una cosa visual maravillosa. Yo dije, yo tengo que pasar esto al teatro, pero con la obra que yo quiero hacer. Entonces, claro, yo siento que
todo se va poniendo como para empezar a alimentarle a uno ese concepto que se convierte en idea, que se convierte en texto, que luego se convierta, ojalá, en obra. Entonces, sí, esas. Bueno, pero una cosa, a ver, actúas, escribes, dibujas, pero acabas de decirme que también pintas. Ah, sí, sí. Y me gusta, además, ilustrar, o sea, ilustro siempre, porque además cuando contaba cosas, yo detestaba los libros sin ilustraciones. Los los detestaba cuando era chiquito, porque además yo contaba historias y me acuerdo que escribía en los cuadernitos como del colegio, pero en la parte de atrás. Entonces escribía cosas y hacía el dibujo. Entonces yo escribía, la reina del hielo saca su espada y no sé qué, y yo dibujaba, o dibujaba la escena siguiente, así no tenía que escribir toda la otra escena. Entonces dibujaba, no sé. Bueno, y otra cosa, también cantas. Ah, Y va a haber una sorpresa ahora en todo esto como farsa. ¿De sí, verdad? es una sorpresota. Sí, pues yo me le mido como a lo que me toque, básicamente. Entonces sí, vamos a tener la función del 15. La función del 15 voy a hacer a Montserrat, pues porque Miche es maravillosa y es un personaje muy complejo y en medio de todo es difícil que alguien se monte en una obra que han dado tanto, tan rápido. Entonces nadie se atrevió, pero yo me estoy atreviendo, me estoy atreviendo a ver qué pasa. Va a ser una obra, claro, hablábamos con las chicas y con Cami de que hay muchos textos que van a sonar muy chistosos, porque hablamos de ser una mujer de verdad, sí, Micha es maravillosa, que no, de que Montserrat no puede quedar embarazada porque lo intentaron un montón y pues claro, si eso lo digo yo, pues va a tener una connotación completamente distinta, pero Pero sí, bueno, como está en clave de farsa, sí, funciona. fantástico. Bueno, aquí van unas preguntas. A ver, para ti y para todos los que están acá, creo que no hubo una adecuada presentación de este espacio. Este es un podcast muy sencillo, muy bacano, que yo hago básicamente con mis amigos y con las personas que admiro y que tienen una potencia y un poder creativo muy importante. Este es la sazón de los creadores, porque yo insisto algo, y es que en la creación no hay recetas. Cada creador tiene su sazón. Entonces, por acá han pasado músicos, artistas plásticos, actores, actrices, directores, en fin. Y tengo una, una sección de preguntas con sazón. Y Ah, son bueno, preguntas que no puedes pensar. listo, listo. Responder. O sea, el que piensa pierde. Juan, si en este momento tuvieras que escoger una profesión formal, ¿a qué te dedicarías? Sería profesor, profesor Otra, una formal de de oficina. oficina en ventas. Yo creo que soy buen vendedor. Ok, bueno, perfecto. Si tú tuvieras la oportunidad de subirte al DeLorean, al DeLorean de Volver al Futuro, Ujú. para ir a alguna época de la historia, para ver una escena que ha sucedido en la historia, ¿a dónde te irías? Uy, me iría, esta es bien específica, me iría a la Madrid de la movida madrileña a ver al Almodóvar tocar con su banda, cuando era músico además. Me gustaría ir a ver eso, a ver qué pasa. La movida madrileña. Ok. Bueno, si tuvieras la oportunidad de encontrarte con Dios,
¿qué le pedirías? Uy, tranquilidad. Y si le tuvieras que hacer algún reclamo por algo creativo que él ha hecho, ¿qué le reclamarías? ¿Por qué nos truqueó tanto la farsa? ¿Por ¿Por qué qué no es que? nos truqueó tanto la farsa? ¿Por qué nos hizo preguntarnos tantas cosas al mismo tiempo? Bueno, para ti depende de algo el acto creativo? O sea, de que tengas pereza, de que no tengas pereza, de que estés con buen ánimo o del medio ambiente, del entorno. ¿De qué depende el acto creativo para ti? No, yo creo que de nuevo, como desde mi naturaleza muy ansiosa, cuando me llega, lo tengo que hacer. Es como un voladorcito, digo yo. No, me llegó ya. Así esté en pijama, así está acostado, así. Muchas veces a punto de dormirme me llegan imágenes y escribo esto, este cuadro así, tal cual, esto es lo que quiero hacer. Cierro la libreta y me acuesto a dormir. Pero no, no, Tres creaciones eh, de diferentes, o sea, de las disciplinas que quieras, que tú digas, yo hubiera querido hacer esto. ah, uy, jue madre, me hubiese encantado, ahorita que creo que es la mejor obra que he visto este año, me hubiese encantado hacer los relatos obscenos que hizo Johan Belandia en La Casa del Ok. Terror. Eso me hubiese encantado que se me ocurriera siquiera. Se me ocurriera hacer eso porque es maravilloso, o sea, de muy buen gusto. O sea, yo de verdad digo, ojalá eso se me hubiera ocurrido a mí. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí escribir La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Por porque además la relaciono un montón con mi familia materna y porque es maravillosa, o sea, es un libro que me comí en 2 días, es un poco largo, pero yo de verdad devoré ese libro de una forma porque me pareció maravilloso y conecta en tantas formas como con lo que somos las familias latinoamericanas. Y me hubiese encantado hacer thriller de Michael Jackson. Me hubiese encantado. Ok. Bueno, Juan, nuevamente invitar a todos y todas las personas que están acá a ver mañana 8 de mayo y dentro de 8 días el 15 de mayo en Galería Café Libro de la 93. Esto es una farsa. Las boletas las encuentran en La Higuera Arte, o en la página de Galería Café Libro. Sí, señor. Como ya lo he expresado acá, eh, Juan es un joven talento, ya no es una promesa porque ya ha cumplido, que muchas veces las promesas se quedan en eso, en promesas, prometen y no cumplen. Yo siempre recuerdo de mi espíritu futbolero a este jugador de fútbol del Nacional, Marlos Moreno, que prometió tanto y Lo se cumplió. desapareció. Entonces, Juan, de verdad que eres una inspiración para mí. Admiro mucho tu trabajo y acá voy a tomarme un atrevimiento y es que voy a regalarte el libro que cambió mi vida. Imagínate, tú tienes 20 años y ya estás como un volador. Yo tuve que cumplir 30 años para que llegara algo que me cambiara mi vida. Aquí está. Es un libro que se llama Algunos fragmentos y rituales. Lo escribí en el año 2001. Imagínate. No, en el año 2001 no. Entre el 98 y el 99 lo publiqué en el año 2000 y cambió mi vida. Imagínate, tú ni siquiera existías, pero este regalo te lo voy a entregar mañana. Gracias. Esta nueva presentación de todo esto es una farsa.
una obra, de verdad les digo, yo la he visto varias veces, uno no deja de divertirse y en la obra han sucedido unos accidentes muy divertidos, como que jalan una cortina y se cae la cortina y hay que volver a armar todo. Entonces, Juan, muchas gracias por Gracias aceptar a esta ti. invitación. Gracias, Eh, Andrés. y bueno, este es un espacio para ti, para la gente de La Higuera, para todo ese equipo fantástico que tienes en todo esto es una farsa. Y por favor, aquí está este espacio para que de aquí en adelante todos esos proyectos fantásticos que tienes y que vas a crear, aquí tienen un medio en el cual se pueden replicar. Gracias, mi querido Andrés, de verdad, muchísimas gracias. Es un regalazo ese. Y pues nos vemos mañana. Nerviosos como siempre, pero bueno. Bueno, un gran abrazo, Abrazo. feliz noche y mañana y dentro de 8 días, mañana 8 de mayo y el jueves 15 de mayo, mucha mierda. Gracias, gracias. Allá Un abrazo, Andrés. nos veremos. Y bueno,